Qué bueno verles en esta noche. Qué bueno tener a Mike Mosserall, el Dr. Jimmy Dupree, Dave Smith, Donnie, Gabriel, Lauren, Joseph, el Dr. Watts y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros. Me siento bien en mi alma en esta noche. Ahora Francis me dio un golpe aquí. No, es una broma. Ella sí tiene una derecha bastante fuerte, pero yo la sobreviví. Así que me corté hoy, rasurándome. Me di cuenta que uno no se debe de cortar con ellas, pero bueno, qué bueno tenerles en esta noche. Alabado Dios, será un gran servicio. Ya lo siento, alabado el Señor. Este es tuyo, gracias. Si tienen sus Biblias, busquen el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, iniciando en el versículo 9, Dani, por favor. Por tanto queda Lo que la ley no podía hacer, Cristo lo haría. un reposo para el pueblo de Dios, Se encuentra solo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, al cual todo en el Antiguo Testamento señalaba. porque el que ha entrado en su El reposo de Dios, reposo, basándose en lo que Cristo hizo en la cruz, todos pueden entrar en este reposo. también él ha reposado de sus obras, Entramos por fe, que se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. como Dios de las suyas. Dios reposó en el séptimo día cuando la creación fue terminada y podemos reposar en Cristo porque el plan de redención está terminado, de lo cual el reposo de Dios fue un tipo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, Puede traducirse apresurémonos para entrar en ese reposo. que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nos dice que la causa primordial de la caída del creyente es la incredulidad y se refiere a la incredulidad en la cruz, la cual fue la misión verdadera de Cristo. Padre Celestial, yo pido que nos ayudes en esta noche y que el alma que necesita un toque del cielo, que tú le des ese toque. Aquellos que necesitan sanidad, Señor, que ellos vivan esa sanidad. Aquellos que necesitan victoria en su vida, que tú le des esa victoria como solo tú lo puedes hacer. Y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces en las horas tempranas me despierto a las 3 o 4 de la mañana y algo que siento que el Señor me ha entregado, empiezo a pensar en ello una y otra vez. Y esta tremenda obra de la cruz, realmente el Señor la ha entregado, vamos a decir, paso a paso, volviendo a 30 años atrás hasta el momento presente. Y lo último que me dio, y sé que lo mencioné anteriormente, fue sobre su pueblo, el pueblo de Dios, aquellos que son salvos por la sangre del Cordero. Me dijo que tantos de ellos, tantos, están oprimidos por el poder de las tinieblas, sea de una opresión económica, o sea una opresión física, o sea cualquier tipo de opresión, no importa cuál sea, doméstica como sea, le está robando al Hijo de Dios su victoria espiritual, y esa no es la voluntad de Dios. Hay una manera de vencer esto, y esto es lo que el Señor puso en mi corazón, que la totalidad del mundo de la iglesia, y naturalmente hay excepciones, ¿no? Pero no muchas, está bajo la opresión de algún tipo, y no es una situación placentera en lo absoluto. Y una vez más el Señor habló a mi corazón y me dijo: dile al pueblo
que la respuesta que ellos tienen para la opresión, y eso se aplica a la depresión, supresión, como quiera que se pueda expresar, es la cruz de Cristo y lo que Jesús hizo en aquel lugar. El poner su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, eso empieza a atender muchos problemas en su vida. Y el blanco de su fe siendo Cristo y este crucificado. Y esto quiere decir que el blanco de su fe no debe de ser usted mismo o nadie más, francamente, ni tampoco debe de ser la iglesia. Tan maravillosa como es la iglesia, no debe de serlo, con todos sus rudimentos, pero sino que debe de estar esa fe en Cristo exclusivamente y lo que Él hizo por usted en la cruz. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Debe de ser de esa manera. Y cuando Pablo se dirigió a esto acá, estos cristianos hebreos, ambos judíos y gentiles, todo su mundo, si iban avanzando según la ley, y ese era el problema, si avanzaban según la ley, bueno, no había victoria en la ley, no había salvación en la ley. Una persona no podía ser salva guardando la ley porque no podía hacerlo. Inicialmente no podía hacerlo. Y Pablo le está diciendo a ellos, hay un reposo para el pueblo de Dios, un reposo que nosotros disfrutamos, pero si su fe está en cualquier cosa excepto en Cristo y la cruz, su fe estará en otra cosa y le causará a usted problemas y dificultades y le robará a usted ese reposo. Permítame reiterar esto una vez más. Le robará a usted ese reposo. Y alguien dice, bueno, usted está diciendo que está seguro para todo. Es exactamente lo que estoy diciendo. Finalmente me está escuchando si eso es lo que usted piensa. Y cuando usted pone su fe allí, el Espíritu Santo empezará a obrar en su vida y corazón para hacer de usted lo que Él quiere que usted sea. Y solamente se puede obtener a través de que usted ponga su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Ahora bien, yo quisiera, obviamente que si es, cada cristiano en el mundo entendiese esto. La mayoría no lo entiende, algunos pocos sí, y gracias a Dios que ese número está aumentando, pero la mayoría no lo entiende. Y usted sufre situaciones que yo sé a lo que me refiero, usted sufre situaciones que no debe de sufrir, usted es un hijo de Dios. Y Dios quiere que usted prospere y esté en salud mientras su alma prospera. Aquel que está en usted es mayor que aquel que está en el mundo. En los años 80, no sé cuántos, y todavía recibo cartas de cristianos que dicen, hermano Swagger, no lo entiendo, soy salvo, lleno del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? Bueno, Él le ayudaría o les ayudaría, pero están poniendo su fe en algo aparte de Cristo y este crucificado. El Espíritu Santo demanda que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Él demanda eso. Y si usted toma otra dirección, el Señor le va a amar, Él va a hacer todo lo posible para ayudarle, pero no tendrá la victoria que debió de haber tenido. Así que eso es algo que usted no necesita participar en ello. Usted quiere victoria en su vida y su corazón. Y allí está ese reposo para el pueblo de Dios y esta es la manera de tenerlo. Alabado Dios. Y ustedes, hermanos, que predican en iglesias, todos ustedes lo hacen en diferentes iglesias y eso es muy bueno. Maravilloso, y sé que la mayoría de las iglesias donde ustedes ministran, el pastor conoce la cruz de Cristo.
Y es eso lo correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ustedes predican mucho en iglesias donde el pastor no conoce mucho de la cruz, Tal vez en ocasiones, pero no frecuente. primordialmente la gente está conocida o nos conoce por medio del ministerio y si nos ven algunos de nosotros lo que hacemos por algún tiempo, entonces saben que estamos conectados a lo del mensaje de la cruz y les interesa eso. Y podemos ver un aumento en el ministerio del blanco de su fe. Definitivamente sí. Y una vez más, la expansión del mensaje en más corazones, en más hogares, en más vidas, vemos eso consistentemente. Bueno, alabado Dios por eso. David, has predicado tú en las iglesias de Asambleas de Dios frecuentemente. Y Dr. Dupree en las iglesias de Dios, frecuente también. Estamos avanzando. Sí, Señor, creo que definitivamente. Cuando yo recién llegué y comencé a viajar, yo entré o había entrado a lo del mensaje de la cruz y lo que significa la cruz para la santificación. Yo había leído su libro sobre la cruz y había escuchado bastante sobre el programa del mensaje de la cruz y el programa del estudio en la palabra y comencé a trazar un mensaje de por qué creo yo en este mensaje, por qué creo yo en el mensaje de la cruz y he tenido la oportunidad de compartir eso en muchas de las iglesias de las Asambleas de Dios y lo que he presentado acerca del mensaje de la cruz ha sido muy bien recibido, en donde he podido predicar, siempre dirigiéndonos a la santificación, no a través del bautismo en el Espíritu Santo, aunque estamos 100% a bordo del mensaje pentecostal, pero la santificación es a través de la obra consumada del Calvario. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vivir eso? Y en mi propia vida, obviamente yo no soy el experto sobre el tema, pero predico en 1 Corintios capítulo 2 y hablo de los primeros 6 o 5 versículos, hablo de lo que significa eso y más personas han dicho que eso tiene sentido. Eso es lo que estoy buscando y eso es lo que ha estado faltando en mi vida. Así que el Señor, creo yo, que ha abierto puertas para que yo pueda estar en ciertas iglesias de las Asambleas de Dios para compartir ese mensaje. Y yo jamás he recibido críticas hasta este punto acerca de todo esto, pero bueno, el mensaje de la cruz no solo es una revelación, sino una iluminación, es regresar a lo que las Escrituras dicen. Muy bien. Así que no se trata de algo, yo no creo que un erudito o un predicador o un crítico puede desglosar y estar en desacuerdo con esto, aparte de tener una parcialidad o estar en contra de eso o destruir lo que previamente creían, pero yo no creo que puedan ver esto en los escritos de Pablo, yo no creo que pueden ver Gálatas, ver Efesios y decirme que eso no es lo que Pablo está diciendo, especialmente Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y todas aquellas cosas de las que hablamos. Simplemente no creo que si están en desacuerdo, no les gusta, no se puede refutar como el plan de Dios para la victoria sobre el pecado. Así que yo creo que más y más personas van a abrirse a esto, más personas van a abrir esto porque mucha gente, yo no puedo hablar por todas las denominaciones, pero he sido pastor ya por 23 años y no quieren vivir en pecado habitual, no quieren vivir en ataduras y ellos están buscando la manera, ellos saben que lo que están haciendo no es correcto y han estado frustrados y han tratado todo y nada funciona y eso es lo que funciona cuando la luz se enciende y esto realmente comienza a impactar, es como algo completamente nuevo y bueno, yo he tenido que humillarme a mí mismo y he tenido que decir, bueno, yo era aquella persona que predicaba apenas hace 5 años que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo y uno habla en lenguas, que uno va a tener victoria sobre el pecado porque eso es lo que se me enseñó a mí y es lo que yo pensaba, pero en mi corazón yo sabía que eso no era porque yo veía mucha gente luchando, yo mismo luchaba. Así que si uno se analiza honestamente, yo creo que se puede entender que lo que uno hace no está funcionando.
Usted dijo la palabra iluminación y yo creo que es una excelente explicación en lugar de revelación. Exactamente qué quiso decir con eso. Bueno, a veces con la revelación, yo creo que Dios nos da revelación, pero la gente que dice que tiene una revelación es usualmente algo completamente nuevo. Y sabemos que si algo no se encuentra en la palabra escrita de Dios, no es de Dios. Así que debemos tener cuidado cuando hablamos de revelación. Dios sí nos da revelación, pero siempre nos dirige a lo que está en la Escritura. Me gusta iluminación. Iluminación para mí, yo he leído un pasaje 10 veces y de repente la 11ª vez algo resalta de la página y el Espíritu Santo. Bueno, miren, yo enseño hermenéutica, enseño estudio bíblico en el instituto y yo hablo bastante y enseño bastante sobre el papel del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo, Él nos habla a través de su palabra. Así Entonces, el mensaje de la cruz para mí es una iluminación, es regresar a lo que está en las Escrituras. Lo explica, ¿no? Correcto, sí. No es algo nuevo ni algo que está fuera de allí, sino es algo a lo que tenemos que regresar. Hay personas que nos acusan de haber anexado algo a la Biblia y no hay nada, no hay ninguna nueva revelación. La palabra de Dios está repleta y realmente abarca todo el territorio. No está dejando algo fuera, como alguien escribió recientemente algo diciendo que la gente enfrenta problemas hoy que la Biblia no resuelve, no maneja, y eso es absurdo. Si hay una traducción muy popular, utilizo ese término bastante a la ligera, es la traducción de la Pasión, y no es una traducción. El autor de ese libro dice que Dios le dio otro capítulo del libro de Juan y que él tenía que compartirlo con el mundo en el momento apropiado y ese tipo de revelaciones, ¿verdad? Y eso eso es algo ridículo, no es de Dios, es fácil refutarlo. Entonces, cuando entramos a cosas como añadirle a el canon de las Escrituras, obviamente eso no es de Dios, no es bíblico. Pero iluminación lo dice muy bien, yo creo, y realmente abre al punto donde se puede entender lo que está allí, lo que ya está allí. No es algo nuevo, ¿no? Es algo que... Sí es la obra del Espíritu Santo, porque si usted me hubiera preguntado hace 5 años si predican el mensaje de la cruz, yo le hubiera dicho que sí, yo predico el mensaje de la cruz, yo creo en la cruz y yo creo que la cruz es para la salvación, pero realmente es una iluminación del Espíritu Santo que realmente comienza a obrar en la vida cuando uno lo entiende. Es una obra del Espíritu Santo. Le doy gracias al Señor en gran manera por lo que Él ha hecho. Yo quiero que todo el mundo tenga lo que yo tengo. Y alguien dice, bueno, tal vez ellos tienen eso y más. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Pero sí sé lo que este mensaje ha hecho en mi vida. Y no es algo nuevo. Está en la palabra de Dios. La palabra está repleta desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Está repleta de eso, ¿no? Y yo le doy pues gracias a Dios por ello y se lo quiero entregar a todo el mundo. Porque cada creyente necesita entender la obra de la cruz. Muy bien. Donnie, por favor, continuamos donde nos quedamos. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, eficaz, activa y más penetrante que toda espada de 2 filos. Se refiere a la habilidad de la palabra de Dios de tocar lo profundo. Penetrante y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. No significa dividir de 2 partes en el alma del espíritu, sino más bien que la palabra de Dios toca el alma y el espíritu. Proclama adecuadamente lo que el hombre debe de ser y puede ser solamente en Cristo. Así también la palabra de Dios nos presenta al Espíritu Santo y su poder y proclama el hecho de que Él solo puede vivificar nuestros cuerpos mortales, Romanos 8:11, lo cual se refiere a darnos poder para entregar ese cuerpo físico a lo que es justo.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Conlleva la idea de escudriñar y analizar las evidencias. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Se refiere a Dios como el creador de todas las cosas. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le debemos dar cuentas? Yo quiero decir lo siguiente y quiero que me den su opinión ustedes. Yo propongo que si una persona no puede vivir una vida victoriosa, puede ser salvo, puede ser lleno del Espíritu Santo y aún usado por Dios, pero usted no puede vivir una vida victoriosa sin la cruz. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Creo que tiene que explicarse un poco más, tal vez. ¿Qué queremos decir cuando decimos sin la cruz? A lo que nos estamos refiriendo... Yo realmente me refiero a lo que estamos enseñando. Sí, a lo que nos estamos refiriendo es entender cómo el evento del Calvario tiene que ver con nuestra vida diaria. ¿Y qué fue lo que Cristo logró para nosotros o por nosotros que nos permite vivir libres del poder del pecado y poder de las tinieblas? Eso es lo que usted quiere decir con vida victoriosa. Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, sí. Correcto. Y lo importante que es tan vital es que el creyente no ande por ahí dependiendo de lo que él pone su fe. Tiene que poner su fe en la obra de Cristo. Porque es ahí que los poderes que se oponen a nosotros, todo aspecto de los poderes que se oponen a nosotros, el mundo, la carne y el diablo, todo, fue allí que su poder y dominio sobre nosotros fue roto. Entonces solamente al poner nuestra fe en quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho, es como recibiremos la ayuda de Dios que Dios quiere que nosotros tengamos. Es lo que usted quiere decir con vivir libres de la autoridad, del dominio del pecado. Así es, exactamente. O la vida victoriosa. Bueno, yo propongo que usted no puede tener, lo digo de esta manera, usted no puede tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, sobre el pecado, en sus propias fuerzas y habilidades. Correcto. La única manera que puede tener esa victoria perpetua, es al poner su fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Eso es exagerar o? No, eso es lo que se tiene que decir una y otra vez. Acaba de describir el reposo y descanso que acabamos de leer. Ese es el reposo, o así es como nosotros entramos al reposo, ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario, y luego los beneficios de lo que Cristo hizo se convierten en algo nuestro. Y no se trata de tronar los dedos, a veces se requiere de tiempo para que podamos comenzar a recibir las cosas que necesitamos en cada área de nuestra vida. Pero es la única manera de poder hacerlo. ¿qué le puedes decir a la persona que dice, bueno, yo quiero que usted sepa que yo vivo una vida victoriosa y no lo hago de la manera que usted dice? Bueno, yo diría que si hay algún otro objeto de fe aparte de Cristo y aparte de lo que Él hizo por nosotros, que no nos estuvieran diciendo la verdad, yo no creo que es posible. No lo es. Vivir de una manera victoriosa, y esa es la razón por la que lo digo. Si la fe no está en Cristo, está en uno mismo. Ahí está, Y exactamente. cada vez que confiemos en nosotros mismos vamos a poder, o tal vez vamos a poder pasar por situaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero tener la décima y problemas. la onceava nos van a terminar acabando. Así que vamos a fallar. Hay momentos en los que podemos tener un poco de victoria al gruñir los dientes y cerrar el puño y hacer lo que podamos hacer, pero ese no es el diseño de Dios. Pero la mayoría de las iglesias, especialmente las pentecostales, y no digo esto con una actitud arrogante, de ninguna manera, pero ellos piensan que la llave a la victoria es el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo hablo en lenguas todos los días de mi vida. Creo que puedo decirlo así sin exagerar. Y creo que todo lo que yo he hecho para el Señor ha sido por el poder del Espíritu Santo. Pero es una actitud equivocada si usted piensa que el Espíritu Santo vencerá el pecado de la vida de la persona. Eso fue lo que hizo Cristo. El problema regresa a entender la experiencia de salvación y qué es lo que hace el Espíritu Santo y cuándo es que Él comienza a hacerlo. La obra que Él comienza en la salvación es diferente al poder para el servicio.
El bautismo en el Espíritu Santo primordialmente es poder para el servicio. Es por ese mismo poder que el mundo es evangelizado, pero la experiencia de salvación nos pone en Cristo, y el Espíritu Santo comienza a morar el momento en el que le decimos sí a Jesús, y por eso es que a lo largo de los siglos la persona recibe salvación e inmediatamente las cosas cambian. Los problemas se van, el alcohol, las drogas, temperamentos, todas estas cosas comienzan a desaparecer. En una persona nacida de nuevo, porque el poder del Espíritu Santo está presente y está listo para darnos la victoria que Cristo ganó por nosotros, pero está conectado a la salvación, y es lo que el mundo pentecostal tiene que entender. Ahora, estás diciendo que no importa cuánto usted hable en lenguas y yo hablo en lenguas todos los días de mi vida, no importa cuánto adoremos a Dios en lo que eso respecta, y debemos hacerlo constantemente, no podemos caminar en victoria sin que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano Sager, durante mucho tiempo nos hemos opuesto unos a los otros en el cuerpo de Cristo sin creer que el Espíritu Santo obró poder para servicio, y a veces exageramos un poco en nuestra defensa del bautismo con el Espíritu Santo. Yo quiero ser muy claro, yo soy un pentecostal. Yo creo en el poder del bautismo con el Espíritu Santo, y que es esencial para el evangelismo mundial. Yo lo creo. Pero ese poder se manifiesta cuando su fe está en Cristo y la cruz. Lo que este mensaje puede hacer está conectado a lo que no hemos entendido para la salvación y victoria sobre el pecado con el bautismo con el Espíritu Santo. No aparte o no separándolos ni definiéndolos, haciéndolo mejor uno que el otro. No, es entender que desde el día del Pentecostés en adelante, todo beneficio que Cristo murió para proveer ha sido hecho disponible. En la salvación estamos equipados para vivir libres de pecado. Estamos equipados si es que sabemos en qué poner nuestra fe, pero eso jamás denigra o viene a hacer menos el bautismo en el Espíritu Santo. Así que crezcamos en Cristo y conectemos estas cosas en vez de pelear sobre, es que se necesita esto o lo otro. No, necesitamos todo y necesitamos entender cómo funciona. Exacto. Eso es lo que el mensaje de la cruz puede hacer para el cuerpo de Cristo. Y mientras que estemos peleando uno con el otro acerca de una cosa más importante sobre la otra, no vamos a conectar estas cosas. Esta iglesia aquí es un resultado del servicio del Espíritu Santo, lo que Él hace. Así es. Su poder para hacerlo. Pero ese no es el poder para vivir una vida victoriosa. Correcto. Eso debe de suceder cuando pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz para tener victoria sobre el pecado. Así es. Mire, solo como propósito de enseñanza, si conectamos victoria sobre el pecado a la salvación y poder para el servicio, para el bautismo con el Espíritu Santo, y los juntamos, tendremos esa vida victoriosa. Tienes lo que Dios quiere que tengas. Correcto, sí, y Él quiere que tengamos todo eso y que lo entendamos y que lo pongamos en su lugar apropiado y correcto, para que no utilicemos la definición del bautismo con el Espíritu Santo fuera de del espíritu de profecía o del testimonio o de la evangelización, y entendemos que la salvación es donde el Espíritu Santo comienza a libertar a la gente del poder del pecado y continuará libertando a la gente del poder del pecado si ponemos nuestra fe correcta y consistentemente en Cristo. Y es el único método que Dios tiene. Él no necesita ningún otro. No, claro, solamente eso es todo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén, así es. Jesús lo hizo. Y cuando nosotros inventamos otra cosa, caemos. Cambiamos el objeto de nuestra fe y nos eliminamos a nosotros mismos del poder de Dios que necesitamos para vivir la vida cristiana. Así es, así es. Y eso usted no lo quiere. No, claro que no. El versículo 11, cuando usted dijo que la palabra es una traducción muy desafortunada. Así es, lo es. He leído otras traducciones que dicen que seamos diligentes para entrar a ese reposo, y en sus notas usted está hablando de que nos apresuremos para entrar en ese reposo, porque trabajar u obrar está hablando de un trabajo, una obra, y no es una obra, pero sí tenemos que ser diligentes para poner nuestro enfoque donde debe estar, y creo que
es algo clave aquí para entrar a este reposo, tener nuestra fe en el objeto correcto. Nuestro enfoque debe estar en lo correcto y así es como nosotros somos diligentes para entrar en el reposo que Cristo proveyó para nosotros en la cruz. Creo que usted ha hablado de orar todos los días y usted dice: Señor, yo pongo mi fe y mi confianza en lo que hiciste por mí en el Calvario para la victoria en mi vida o para todo lo que necesito en mi vida. Y yo he adoptado eso en mi propia vida. Creo que esa es la manera correcta para poder pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas y mantener ese enfoque siempre allí. Cuando dije momentos atrás que usted puede ser salvo y no entender esto, obviamente que lo puede. Puede ser bautizado con el Espíritu Santo y no entender esto. Pero usted se puede encontrar luchando con un problema de pecado si no avanza a la manera de Dios. Y la manera de Dios es Jesucristo y este crucificado. Y si nosotros tratamos de enfocarnos en cualquier otra dirección, alguien dijo momentos atrás aquí, nos quedamos en nosotros mismos y eso no va a funcionar. No va a funcionar. Realmente somos insuficientes. Recordemos que los procesos sistemáticos de Dios lo vemos en Romanos 1. Cuando el hombre rehúsa tomar el camino de Dios, su proceso siempre es entregarlos al poder del pecado. ¿Por qué? Para causar que ese dolor que los haga detenerse y no continúen en ese camino equivocado. Es algo que causa redención. Y a veces esa es una herramienta para mostrarnos que no estamos tratando esto de la manera correcta. Bueno, va a tener dominio, no es una pregunta de si lo va a tener, es que lo va a tener de una manera u otra. Correcto. Sobre el creyente cuya fe está en sí mismo, cualquier otra cosa, no importa lo que sea. Estos pasajes, hablando a lo largo de los años con personas de nuestra iglesia y aún predicadores que han entendido este mensaje, yo les quiero decir rápidamente que no se sorprendan si cuando escuchan esta palabra de la cruz, que es una palabra viva y eficaz, poderosa, que comience a obrar en usted y comience a exponerlo a usted ante usted mismo. Usted lo ha dicho una y otra vez y realmente esto fue un mensaje, una serie de enseñanzas que realmente cambiaron mi vida cuando yo era un adolescente. Como cuando Moisés le presentó la palabra a Faraón, deja ir a mi pueblo, no fue encontrado con una respuesta positiva, así váyanse a la tierra prometida. No, él peleó y se resistió consistentemente esa palabra. De hecho, la atadura se hizo peor después de que la palabra llegó a la tierra de Egipto. Entonces yo creo que, porque Él está llevándonos a la obra del sumo sacerdote Cristo, y creo que la palabra de la cruz, que es la palabra viva, poderosa y eficaz, es una herramienta que expone al individuo, nos expone. Nos revela nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. No hay criatura viva que no hay criatura que no se manifieste delante de sí mismo. Todo está desnudo y abierto delante de aquel, lo que tenemos que hacer. Entonces, a la luz de eso hay que entrar con denuedo y confiadamente al trono de gracia. Es lo que está tratando de decir. Lo que él quiere decir es de que si nos comenzamos a ver por lo que somos, no hay que huir de él, sino que hay que correr a él. Y es una de las cosas que van a suceder. No toda aquella persona que escucha esta palabra experimenta una victoria inmediata. No toda aquella persona que escucha la palabra de la cruz ve todo desaparecerse como cuando uno enciende la luz. Simplemente la gente no puede pasar de atadura a victoria. Hay un proceso y creo que él está tratando de enseñarnos esto aquí en el texto. Quiero decir esto rápidamente. Quiero mencionar algo que se dijo momentos atrás, donde hay individuos que, yo vivo una vida victoriosa sin la cruz. Hay individuos que dicen eso. La razón por la cual Dios no permite que tengamos victoria por fuerzas y habilidades personales es que porque produce orgullo, y eso está en el corazón del hombre, y es la razón por la cual están todos los problemas del orgullo y el pecado. Entonces, creo que cuando se dice algo así, el orgullo, usted está envuelto en orgullo, y la cruz ataca como un ataque de muerte al orgullo. Y la razón es porque dice, usted no puede hacer esto, no puedes hacerlo. Nunca ha habido una persona que lo haya podido hacer fuera de que su fe esté en Cristo. No puedo yo imaginar a un cristiano que diga algo así, pero en realidad que lo dicen en ocasiones, pero no puedo yo ver cómo es que lo hacen. Sí, así es.
Sucede, han habido personas que vienen para acá y tal vez desafían a algunas de las personas aquí, dicen, yo hago eso sin la cruz, yo hago aquello sin la cruz, ustedes no hacen aquello o esto. Eso es puro orgullo. Y la cruz trata, o más bien, le da un golpe de muerte a la carne porque demanda que todo el mundo venga a mí. El orgullo queda en la puerta. El orgullo no puede dar la victoria. Si pudiera, cada uno de nosotros estuviéramos caminando de 10 pies de altura y bueno, a prueba de balas, pero no lo somos. Así es, no lo somos. Pero todavía tropiezo con la idea, realmente pienso en esa idea de que una persona que diga, no, yo no necesito eso, no lo entiendo. Estoy seguro que lo inventan. Yo tampoco, pero existen, ahí están. Oh, sí, estoy de acuerdo que sí existen. Y hermano Suagra, hay momentos en los que una persona depende de Cristo y tal vez no dicen las cosas de la misma manera que nosotros, tal vez no utilicen la terminología. Creo que al grado que la persona dependa y sea humilde y dependa de Cristo y, bueno, dependa de Él para todas las cosas, el Espíritu Santo obrará a ese mismo grado. El Espíritu Santo, el Señor nos ama. Y Él va a hacer todo lo posible por nosotros. Amén, sí. Entonces, si no conocen la terminología es una cosa, pero Jesucristo lo dijo claramente en Juan 15, que es un gran capítulo en la Biblia sobre la santificación y el crecimiento. Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces, ¿qué parte de eso es lo que no entendemos? La cruz demanda nuestra fe en Cristo para que Él pueda hacer lo que nosotros no podemos. Eso lo trae a Él a la ecuación y lo trae a Él a la escena y demanda que nosotros no dependamos de nosotros mismos, sino de Él. Nosotros queremos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que queremos. Y Él lo va a hacer si nuestra fe está colocada en lo correcto. Si está en Cristo y es crucificado. Eso es algo simple. Es Jesús quien pagó ese precio en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no hizo eso, Él ayudó a Cristo, pero Él no es quien pagó el precio, Cristo lo hizo. Y nosotros no debemos olvidar eso. Por eso es que el Espíritu Santo demanda que le demos a Cristo lo que Él merece. Y el Espíritu Santo entonces puede obrar. Correcto. Y hacer lo necesario. Yo no creo que el Espíritu Santo opera fuera de la obra consumada de Cristo. Está en lo cierto, está en lo cierto. Si usted se regresa a una Génesis capítulo 1, cuando dice que el Espíritu del Señor, Dios creó los cielos y la tierra, después dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la profundidad del vacío de la tierra, de las aguas. Pero después, si vamos a Juan capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo y por Él todas las cosas fueron hechas, creadas. Y esa palabra, sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Así es. Después si vamos a Juan 1:14 dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El Espíritu Santo no obrará fuera de la obra consumada de la cruz de Cristo, porque obran juntas, no se puede separar a los dos. No se puede, está en lo correcto. Y yo creo que realmente sí puedo entender lo que usted está diciendo correctamente, porque el Señor sí usa a las personas que no entienden este mensaje. Claro que sí. Él los usa por millones alrededor del mundo. Pero después de un periodo de tiempo, el Espíritu Santo dice, ya es suficiente. Los utiliza de manera limitada. Si puede utilizarlos sin su entendimiento, imagínense lo que Él pudiera hacer una vez que lleguen a ese conocimiento. Doctor Dupree, la mayoría no entiende la cruz. Jesús murió por mí, es lo que entienden. Y esa es la mayor palabra que se pueda entregar, ¿verdad? Realmente no lo minimizamos en lo absoluto, claro que no. Pero eso es todo lo que conocen sobre la cruz. Jesús murió por mí y dicen, bueno, yo predico la cruz. Y están predicando la cruz hasta donde llegan, pero en lo que tiene que ver con la victoria sobre el pecado, el Espíritu Santo lo demanda y usted lo acaba de decir. Él demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y porque Él es quien, como mencioné momentos atrás, Él es quien pagó ese precio
y sufrió la expiación, ¿no? Así es. Y como leí tras un predicador bautista que decía, si Dios hubiese podido hacer esto de otra manera, lo hubiese hecho, en lugar de enviar a su propio hijo para sufrir lo horrible que tuvo que sufrir al tomar la penalidad del pecado sobre sí mismo, por todo el mundo y todos los tiempos. Pero qué bueno que hizo, Él expió todo pecado. Pero cuando nosotros entendemos eso y empezamos a poner nuestra fe, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Y el Espíritu Santo siempre nos hará regresar a la obra consumada de Cristo. Si lo se lo permitimos, permitimos. ¿no? Si lo entendemos. Pero yo creo que a menos de que nosotros expliquemos correctamente lo que tratamos de hacer aquí en esta noche, no van a entenderlo a menos de que se explique correctamente. Y es la razón por la cual lo digo una y otra vez, porque la persona tiene que entender algo en sus mentes una y otra vez antes de finalmente entender. Algunas de estas personas y algunos de los de televisión piensan que, bueno, estamos cansados de escuchar esto. Bueno, lo han escuchado correctamente entonces. Amén. No lo he escuchado. Si lo hubiese escuchado, realmente usted entendiese lo que estamos diciendo y se hubiesen regocijado desde encontrar este camino. La mano de Dios en toda mi vida veo, y la razón de mi alegría, la razón es esta, que el Consolador está conmigo. Aleluya al Cordero. ¿Y alguien más puede hacer algún comentario? Mucho más se puede decir acá. También está la idea de que este mensaje es rechazado a base de la moral. No es una búsqueda intelectual. Vamos a decir eso una vez más. Todo rechazo de la cruz se hace en un tema moral siempre. Haciendo paralelo a los israelitas de antaño, él dijo que es un corazón perverso de incredulidad. La idea de rechazar este mensaje es maligno. Y él dijo, tened cuidado de que ese corazón esté en vosotros. Así que... ese corazón de incredulidad. Sí, entonces la idea de darle la espalda, ¿por qué lo haríamos? Es por una razón moral, es por algo dentro del individuo, no necesariamente una falta de entendimiento, pero una agenda personal, como lo ha dicho papá una y otra vez, poderes de las tinieblas pueden estar involucrados y enseñanzas previas. Eso es un gran problema en la iglesia el día de hoy, en cuanto al por qué la gente moralmente rechazan o por qué lo rechazan voluntariamente. Se tiene que explicar para la audiencia a qué se refiere con el rechazo moral, porque la palabra moral es bueno, queremos buenos morales, entonces explíquele al pueblo por qué, ¿a qué se refiere esto? Un problema moral que es algo opuesto a una búsqueda intelectual, ¿no? Tiene, digamos, un problema en contra de un individuo que predica esa verdad. Usted tiene algo en el individuo, tal vez sea avaricia, sea el orgullo, sí. El orgullo, la envidia, los celos, avaricia, codicia, todo sí. eso es la razón o las razones. En Timoteo habla de esos individuos que tienen comezón de oído, están buscando un mensaje en particular y no es este el que quieren escuchar, porque molesta algunas agendas que tienen escondidas, sí, que se han aceptado y se han adoptado. Sí, miren, esta es mi respuesta para el término moral. Es el hombre tratando de establecer su propia moralidad fuera de la cruz de Cristo y establecen esa moralidad por sus obras. Es orgullo. Yo hago esto y no hago aquello, y hago esto y no voy para allá, no hablo con esta gente, leo la Biblia. Entonces se trata de obras, todo esto, y están tratando de establecer su propia moralidad por las cosas que ellos hacen o no hacen. Y ese es esa base moral. Recordemos, miren, vamos a definir esta decisión moral. La decisión moral, muy fácilmente, tal vez alguien puede decir, ¿robo o no robo? Esa es una decisión moral. Lo que tenemos que llegar a entender es que lo que escogemos creer es una decisión moral. Eso es. Tan moral como si escogemos robar o no robar. Y tomar la decisión equivocada presenta, como usted dijo,
nos presenta a la inmoralidad, nos lleva a la inmoralidad y causará que se desenfrene eso en nosotros. Entonces, la decisión en cuanto a qué creer es una decisión moral. Escogemos lo que creemos basándonos en nuestra moral. Lo que Gabriel dijo momentos atrás, el orgullo, eso es lo que realmente estás diciendo. Amén. Se convierte en el orgullo eso. Y realmente yo no le voy a poner atención a usted. Una situación así. Es algo que es difícil para un predicador admitir que algo que ha estado enseñando durante toda su vida está mal. Eso es muy difícil. No es una situación agradable, pero a veces tiene que suceder. Sí, Señor. Así que realmente hay muchas cosas que entran en todo esto que detienen a la persona de ceder al Espíritu Santo como debe, en total y completamente. Se nos terminó el tiempo. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Amazing grace, how sweet the